¿Sabías que los hombres padecen o sufren más la hipertensión arterial que las mujeres? Para tratar este tema aquí en Tu Salud Guía, tenemos a la doctora Manuela Sea. La doctora es médica general de la Universidad CES en Medellín, Colombia, y especialista en medicina funcional en los Estados Unidos. Doctora Manuela, bienvenida a Tu Salud Guía. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí el día de hoy. Bueno, doctora, para iniciar es fundamental hacer un recuento o contarle a nuestro público qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial, digamos que si hablamos en nuestro cuerpo, todos los órganos necesitan sangre que tenga oxígenos y nutrientes. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos unas tuberías que son las arterias y las venas y tenemos una bomba que es el corazón. Entonces nuestro corazón trabaja, digamos que cada minuto, llevando sangre para que todos nuestros órganos estén nutridos. Cuando la sangre sale del corazón y le pega a las arterias, eso es la presión. Cuando esa presión que golpea las arterias es muy alta, ahí decimos que hay hipertensión arterial. Digamos que tenemos un rango, cuando está mayor de 140 a 80, ahí es donde hay algún problema. Bueno, ¿y qué causa la hipertensión arterial como tal? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. La mayoría de enfermedades crónicas se dan por algo que se llama inflamación. A mí siempre que hablo de inflamación, me gusta decir que es como un incendio. ¿A ti te ha picado alguna vez una avispa? Cuando uno le pica una avispa, el lugar se vuelve rojo, caliente, duro, duele muchísimo. Eso se llama inflamación, pero esto es una inflamación que es aguda, que pasa en un momento rápido. La inflamación crónica es, digamos que esa misma reacción que te da cuando te pica una avispa, pero en un tiempo muchísimo más largo. Esa es la causa de la mayoría de enfermedades. Como no comemos bien, somos sedentarios, estamos expuestos a tóxicos, a la polución, a todo esto, digamos que tu cuerpo empieza a tener esa inflamación por muchísimo tiempo, ¿cierto? Y al tener esa inflamación por muchísimo tiempo, tu cuerpo trata de defenderte, ¿cierto? Pero cuando esos mecanismos de defensa se empiezan a acabar los antioxidantes, sustancias que dilatan tus arterias, cuando esos elementos se empiezan a agotar, aparece la hipertensión, porque ya tus arterias dejan de ser flexibles y empiezan a ser rígidas, y ahí es cuando aparece la hipertensión arterial. Bueno, doctora, y hablando de los riesgos existentes, ¿cuáles son esos riesgos para que nuestro público tenga conocimiento acerca de esto? Bueno, los riesgos de hipertensión, digamos que son graves, ¿cierto? La hipertensión se debe controlar, ¿cierto? Porque al mantenerla controlada, vamos a evitar el riesgo de infarto y de derrame cerebral. Esos son, digamos que, los riesgos como más importantes. Y hablando sobre los factores genéticos, en este caso, sí es significativo de que si nuestra familia tuvo hipertensión, pues nosotros también la vamos a tener. Pues miren, digamos que los genes se prenden y se apagan dependiendo del entorno en el que están. La mayoría de enfermedades genéticas son muy poquitas. La mayoría depende de todo este estilo de vida en el que vivamos y de cómo nos relacionamos con el medio, que hace que esos genes se prendan o se apagan. En fin, los genes, digamos que dependen de todo lo que los rodea. Entonces, no es el gen en sí que se prende y no es la enfermedad genética en sí, sino que es todo esto que lo abarca. Ya conocemos entonces las causas y los riesgos. ¿Qué pasa entonces desde la medicina funcional? ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo controlan o cómo hacen ese acompañamiento a los pacientes que tienen hipertensión arterial? Claro que sí. A mí me gusta decirle a la medicina funcional la medicina del porqué. Porque desde la medicina convencional usualmente decimos, el paciente tiene la presión alta, hay hipertensión arterial y damos un medicamento, ¿cierto? Pero desde la medicina funcional, usualmente digamos que podemos hacer el mismo proceso, decir que el paciente tiene hipertensión y como les dije, como tiene riesgos tan graves, pues utilizamos medicamentos para controlarla. Pero cuando empezamos a cambiar todo lo que nos rodea, hacer ejercicio, disminuir de peso, lo que comemos y empezamos a buscar cuál es la causa
exacta, cuál es ese incendio, cuál es esa inflamación crónica que el paciente tiene, ahí es donde empezamos, digamos que, a revertir la enfermedad. En algunos casos no se puede curar, ¿cierto? Pero sí mejora muchísimo y las cifras de tensión no van a estar tan altas. Entonces, cuando empezamos a comer mejor y hacer todos estos cambios, la hipertensión empieza a revertir o por lo menos a mejorar muchísimo. Bueno, todo esto hace parte como de esos consejos precisamente para no tener una enfermedad como lo es la hipertensión arterial. ¿Qué otros consejos podríamos dejarle a las personas para que cuiden su salud respecto a este tema tan importante? Claro que sí. Una de las cosas es el ejercicio, ¿cierto? Es algo que es importante no solo para la presión, sino para muchos otros aspectos del cuerpo humano. Entonces el ejercicio es muy importante, que nos movamos más, no solo ir al gimnasio, ¿cierto? Sino movernos más. Si trabajamos en una oficina, hacer pausas activas, no tomar un ascensor, tomar unas escaleras. Entonces movernos más en general. Las relaciones con los demás, ¿cierto? Y el manejo del estrés es muy importante. La alimentación es fundamental. Comer una dieta densa, rica en nutrientes, ¿cierto? Vegetales de todos los colores, buena proteína, buen carbohidrato, es muy importante. En la presión ayuda muchísimo comidas ricas en potasio, como la papa dulce, los champiñones, todas las hojas verdes y las nueces, comidas ricas en magnesio. También, por ejemplo, el té de flor de Jamaica es una bebida que es muy fácil de conseguir y la puedes implementar en tu día a día, 2 o 3 tazas al día. El chocolate oscuro, que tiene muchos antioxidantes, ¿cierto? Sobre todo por encima del 80%. Tiene muchos antioxidantes y además magnesio, entonces digamos que todos esos elementos los puedes poner en tu plato día a día y eso te puede ayudar muchísimo. Doctora Manuela, entonces, si entiendo bien, la medicina funcional está enfocada en que nosotros tengamos buenos hábitos saludables. Correcto, así es. La medicina funcional trata de mejorar todos tus hábitos de vida para tratar de disminuir esa inflamación crónica que tenemos y así mejorar las enfermedades. Entonces, esto es, digamos, un trabajo entre dos partes. Ustedes, los Correcto. médicos funcionales, y quien está pues de paciente. Exacto. O la persona que asiste y en a la verdad, consulta. la mayoría del trabajo la hace el paciente. A nosotros nos gusta enseñar y que empiezan a cambiar todos sus hábitos, pero en verdad el que está día a día trabajando por su salud es el paciente mismo. Bueno, qué bueno y muy interesante pues todo este tema de la medicina funcional. Tenemos que ser más juiciosos y más conscientes de cuidarnos, ¿cierto? Así es. Bueno, al inicio de esta entrevista hablábamos de que los hombres son más propensos a sufrir hipertensión arterial que las mujeres, pero yo pienso que esta es una enfermedad que le puede dar a todos, ¿cierto? Incluso a los niños. Así es. Es una enfermedad que se puede ver en hombres y mujeres, es muy frecuente, es más frecuente a mayor edad, pero también se ve en los niños. Digamos que nos puede incluir a todos y se puede ver en todo el mundo. Es muy, muy, muy frecuente. Bueno, y esta es una enfermedad que se puede prevenir con los hábitos, como ya lo hemos hablado, disminuir determinado consumo de alimentos, no sé si el consumo del cigarrillo, del licor, tener presente todos esos consejos que ya nos diste para poder disminuir como esas cifras de hipertensión a nivel mundial. Así es, no solo hipertensión, sino la mayoría de enfermedades crónicas. Digamos que esa es la clave. Todos los hábitos de vida, no fumar, hacer buen ejercicio, comer bien y todo esto que les mencioné antes, digamos que es la clave. Esa es la clave. Doctora Manuela, gracias por estas respuestas, por acompañarnos y educar en temas de salud a todos quienes nos siguen, nos ven. Los invito a que se conecten a Tu Salud Guía, a todas las redes, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros contenidos. Y nos vemos en un próximo video. Doctora, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti.